Hola a todos y todas, hoy vamos a ver positivismo filosófico y positivismo jurídico, tema que está en la unidad 4 del programa, última unidad de esta primera parte, después vamos a tener la segunda parte de la cursada con 4 unidades más, pero bueno, este tema está comprendido en esta última unidad. Tienen el resumen de la unidad, bueno, ustedes ya ahí fueron viendo el surgimiento de los estados nacionales, fuimos viendo todos estos procesos de la que dan apertura a la modernidad, pero lo vamos a repasar un poquitito para que refrescar un poco estas ideas que son fundamentales para entender el positivismo. Tenemos que la burguesía es el sector social, la clase social que va a encarnar, que va a llevar adelante este cambio revolucionario del paso del feudalismo a la sociedad moderna, sociedad capitalista moderna, pero no es una cuestión que lo hace un día para el otro, no es esto que fue en la Revolución Francesa y nada más. Empezó siglos antes de la Revolución Francesa y finalizó siglos después de la Revolución Francesa. Es un proceso amplio, con muchas aristas, con muchas cuestiones que fueron pasando. No es lo único que pasó el surgimiento de la burguesía como sector comercial que va a acumular poder político, social y económico, entonces va a decidir terminar con la monarquía y con el poder del rey. No, no es tan simple, o sea, no es tan simple. También está la interna, o sea, la interna que corrió muchísima sangre de la Iglesia Católica con la Reforma Protestante, como hecho también fundamental. Hay varios procesos que se van como dando, se van concatenando, que generan que, bueno, el fin del feudalismo y el surgimiento de la edad moderna. Nosotros tenemos que ahí el renacimiento y el iluminismo como expresiones culturales, como cambios revolucionarios culturales en las artes, en la música, en la pintura, en la literatura, como expresión de la burguesía con esto del que aparece en el lugar central la razón. Esto es una expresión ideológica de la burguesía que, o sea, ellos querían terminar con el orden feudal y terminar con el orden feudal y terminar con todo lo que tenía relacionado al feudalismo. O sea, con las explicaciones metafísicas, con las explicaciones teológicas de la realidad. Ustedes saben que en el feudalismo el orden social estaba garantizado por un relato que tenía que ver con las sagradas escrituras, con los castigos divinos, con que el enviado de Dios, con esto, con lo otro. Bueno, todas cuestiones relacionadas con lo teológico y con lo metafísico. La burguesía se propone terminar con todo ese orden feudal de forma revolucionaria, terminar con todo ese orden y construir un nuevo orden basado en la creencia de la ciencia, del progreso indefinido, de las libertades individuales, de la propiedad privada y todas las cuestiones que fuimos viendo del liberalismo clásico, si se quieren, que tiene que ver mucho que ver con esto del positivismo. Ahora, si yo entonces, igual el relato de la burguesía, el relato inicial de la burguesía, no va a ser positivista, porque el positivismo surge en el siglo XIX con las primeras crisis o las primeras problemáticas que le empiezan a aparecer a esta burguesía. ¿Qué quiero decir con esto? Durkheim y Comte, que son los padres fundadores del positivismo, si quiere, escriben en una época donde empiezan a aparecer las primeras protestas obreras, las primeras quejas fuertes, fuertes quejas de trabajadores que laburaban 14 horas por día, que eran súper explotados, mujeres, niños que trabajaban en las fábricas. La burguesía había perdido todo ese poder, ese discurso revolucionario, progresista, de la igualdad, la fraternidad, la libertad, de los derechos de las personas. Todo eso había quedado en el olvido para la burguesía y la burguesía se había convertido en un sector que lo único que le importaba era acumular capital y mantener el orden establecido y mantener el status quo, y se vuelve muy conservadora toda la burguesía. No sé si toda, pero bueno, un sector importante de la burguesía tiene un viraje conservador y tenemos la restauración napoleónica, bueno, entonces, después tenemos revoluciones liberales. Entonces, en ese contexto de una burguesía que ya en el poder se quiere mantener el poder así como está, surge el positivismo. Entonces,
por lo general se piensa que la sociología es como la ciencia que viene a hablar del cambio social, que surge para describir los males de la sociedad, para la denuncia, para la cuestión, bueno, se lo piensa como una ciencia muy progresista, la sociología por lo general, y en realidad surge con todo lo contrario, surge con todos los intereses contrarios. La sociología surge con el interés de conocer a la sociedad para poder ordenarla y poder mantener el statu quo. Durkheim era un conservador, pero recontra conservador. Nosotros si leemos las cosas de Durkheim, que es muy interesante leer a Durkheim, tiene expresiones muy conservadoras. Bueno, nosotros tenemos acá en Argentina la generación del 80, Sarmiento, Alberdi, Esteban Echeverría, como la expresión del positivismo en Argentina, ¿no? ¿Cuál era la principal bandera del positivismo? Orden y progreso. También está presente en la bandera de Brasil. Orden y progreso, decían el positivismo. El positivismo, vamos a ir al PowerPoint que tenemos acá, a ver si podemos bajar. Vamos a bajar ahí. Bueno, el positivismo lo que va a buscar, vamos a pasar de Firmina, es dar explicación a las cuestiones de la realidad, a las explicaciones a las cosas cotidianas, a las cuestiones de la sociedad, de forma científica, ligada al método de la física y de la biología, con un método científico, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito, vamos a avanzar acá. Dice el positivismo como paradigma de investigación. Bueno, es aquella corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el científico, admitiendo únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal absoluto, considerando por ende a la metafísica y a la teología como sistemas de conocimientos inadecuados. Bueno, es la ruptura con el pensamiento metafísico y teológico a partir del método científico, ¿no? Ellos, de ahí viene que es el método positivo, viene de eso, la palabra positivismo. Bueno, ya lo dijimos, que Comte y Durkheim son los padres fundadores de este pensamiento, siglo XIX y XX, y se supone una concepción del conocimiento, un modo de concebir la sociedad y en consecuencia define un modo de acceso a la misma como objeto de estudio. Bueno, acá tenemos algunas características del positivismo. Dice que no es una doctrina específica, esto porque asumió diferentes formas. Bueno, vamos a ver el positivismo jurídico después. Fueron diferentes objetos de estudio del positivismo, diferentes características. Bueno, hablábamos del positivismo argentino, que no es lo mismo que el positivismo de otros lugares, quizás. El positivismo argentino de orden y progreso es de Comte, pero también se basaba mucho en la teoría de Spencer, que ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Spencer era un filósofo que aplicó el método darwinista, la teoría de Darwin de la evolución de las especies, a la cuestión del estudio de la sociedad. Entonces, bueno, la teoría de Darwin va a surgir, o sea, se entiende que del darwinismo social surgen varias experiencias nefastas para la historia de la humanidad, como el nazismo, como cuestiones relacionadas al racismo y la creencia de especies superiores e inferiores y todas esas cuestiones. Dice que se trata de una filosofía, el positivismo, que rechazando toda metafísica pretende fundamentarse solamente en los hechos positivos, conocidos exclusivamente por medio de la observación y la experiencia. Bueno, entonces todo lo que, todo lo real y todo lo posible de ser llevado a cabo como investigación tiene que tener una forma empírica y una forma, un observable, digamos. Si no tiene un observable, no entra como pensamiento científico y no entra dentro de lo razonable, ¿no? Entonces ahí ya deja de lado todo lo que es lo religioso, porque claramente no tenía no tiene ninguna evidencia empírica lo religioso. Dice que no intenta llegar a un conocimiento universal y absoluto, sino un conocimiento general. Esto porque es un método que va partiendo de una hipótesis
va a tratar de contrastar esa hipótesis y no encontrando un negativo de esa teoría, de esa hipótesis, se va a generalizar. Esto generalizar no es que es un conocimiento universal absoluto, sino un conocimiento general. Tiene posibilidad de ser constatado en un futuro, tiene posibilidad de ser constatado, pero por lo pronto, si no hay ninguna constatación de esa afirmación, de esa hipótesis, es válido. Bueno, el fundador en realidad, yo he dicho que fue Saint-Simon es anterior, el conde de Saint-Simon es anterior, lo que pasa es que Saint-Simon no desarrolla lo que o sea, Comte era como un secretario, como un discípulo, si quiere, de Saint-Simon, y Comte va a ser el que desarrolle la teoría, pero bueno, acá tenemos que Saint-Simon dice que los temas morales y sociales deberían ser tratados con el mismo método que lo tratan los de las ciencias naturales. Ahí se establece el ABC del positivismo. Ese es el ABC del positivismo. Los temas morales y sociales deben ser tratados con el mismo método en el que se tratan los de las ciencias naturales. Esto es un método científico experimental aplicado a las ciencias sociales. Esto es el positivismo. Bueno, acá repite lo mismo con respecto a Comte. Ahí tenemos que Comte nace en 1798 y muere en 1857, totalmente contemporáneo a los procesos revolucionarios de Francia. Dice, bueno, Comte lo que decía es que había 3 estadios de la ciencia. Lo vamos a pasar. Y acá está, la ley está acá abajo. Está la ley teológica, metafísica y positiva. La idea de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, de manera que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. Bueno, Comte dice que de la matemática a la sociología, acá vemos con esta flechita, de las más abstractas a las más concretas y complejas. Comte decía que la sociología abarcaba todas las otras ciencias, que era como la ciencia superior, que de hecho reducía al derecho a la sociología, no el derecho, sino la cuestión de la organización de la sociedad, de las normas. Y tenemos acá, vamos a ver, bueno, acá tenemos filosofía de derecho y derecho. Constituyen un fenómeno determinado por las fuerzas sociales. Solamente se manifiestan los dos primeros de los 3 estados que según Comte atraviesan la evolución de la humanidad. Y acá lo vamos a ver los 3 estados. Comte dice que hay un estado teológico, que es el estado más primitivo, si se quiere, de la humanidad. Este tipo de conocimiento le corresponde a una sociedad de tipo militar sustentada en las ideas de autoridad y jerarquía. Después tenemos un estadio metafísico, que el hombre pasa a un estadio metafísico, ahí donde se cuestiona la racionalidad teológica y sobrenatural y es reemplazado por entidades abstractas radicadas en las cosas mismas, formas, esencias, que explican su porqué y determinan su naturaleza. Bueno, y esto es la metafísica, ¿no? Y después tenemos el estadio científico positivo para Comte, que es el estadio del positivismo, que es el estadio donde el hombre no busca saber qué son las cosas, sino que mediante la experiencia y la observación trata de explicar cómo se comportan. Bueno, esto es el método científico. Dice, describiéndola fenoménicamente e intentando deducir sus leyes generales útiles para prever, controlar y determinar la naturaleza y la sociedad para aprovechar la humanidad. Bueno, acá estamos ya vislumbrando cuál es el fin del método científico o positivismo, ¿no? En provecho de la humanidad. A este estado de conocimiento le corresponde la sociedad industrial, capitaneada por científicos y sabios expertos que asegurarán el orden social. Acá ya empezamos a ver una cuestión totalmente liberal de que el que maneja, o sea, lo que tiene que garantizar el Estado, los Estados-nación para los positivistas, es el orden, el buen desarrollo, el libre desarrollo del comercio, como un planteo liberal, totalmente liberal. Va a ser lo que tienen lo que tiene que funcionar son un conjunto de normas y leyes que se tienen que obedecer y eso van a ser lo que le den orden a la sociedad en última instancia. No entonces ellos estudian positivamente, se puede cuantificar cómo se administra una ciudad, un estado, una provincia,
finalidad de las ciencias, control y dominio de la naturaleza y la sociedad.